Queridos hermanos, en esta peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita, al Cristo del Rostro Sereno, estamos aquí en el santuario del Santo Cristo de la Grita, en la Grita, para que la parroquia San Pedro de Seboruco haga esta peregrinación virtual. Hoy celebramos esta Eucaristía y ponemos en manos del Cristo del Rostro Sereno, también de nuestra Santísima Madre, la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación, la parroquia San Pedro de Seboruco. Oramos por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos, por cada una de las aldeas, por cada uno de los caseríos, por cada una de las comunidades eclesiales de base, por cada uno de los grupos de apostolado, por cada uno de los bienhechores y colaboradores de nuestra parroquia, para que el Señor, con los brazos abiertos, siempre esté atendiendo las súplicas de su pueblo, de sus fieles, y en este momento también de pandemia, pues le pedimos al Santo Cristo que aleje de nosotros la pandemia, que pronto esté la cura para la pandemia y que realmente bendiga a la comunidad parroquial de San Pedro de Seboruco. Oramos por los presos, por los perseguidos, por los abandonados, y oramos también por los enfermos, especialmente por los enfermos del coronavirus, por las autoridades del municipio Seboruco, por el personal de salud del municipio Seboruco, por todos los fieles difuntos, especialmente los devotos del Santo Cristo de la Grita, de nuestra parroquia de Seboruco. Y oramos los unos por los otros, especialmente por aquellos que tienen más necesidad de oración en este momento. Por eso invitamos a celebrar todos esta Eucaristía y a peregrinar, queridos hermanos, hacia ese Cristo del Rostro Sereno. Y decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el Señor nos invita a reconocer sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos, concédenos escuchar a tu Hijo amado y llegar a ser coherederos de su gloria por nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo de Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y muchos más en alto que los dioses. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos, en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó en él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida desde el cielo, mientras estábamos con el Señor en el momento santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca, y los corazones de ustedes. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo, muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Y alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el santuario de el Santo Cristo de la Grita, el Cristo del rostro sereno, el Cristo amantísimo, protector del Táchira. Y hoy escuchamos la palabra de Dios cuando se oye aquella voz del cielo: Este es mi Hijo amado, en él me complazco, escúchenlo. Esa palabra, escúchenlo, tiene que resonar en nuestros oídos, en nuestro corazón y en nuestra alma. Escuchar a Jesús, escuchar al Señor, escuchar a Dios, porque realmente tenemos que en este momento difícil del mundo, de nuestra patria Venezuela, de nuestro estado, tenemos que escuchar a Jesús. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, que Él nos invita de verdad a hacer su voluntad. A veces queremos hacer nuestra voluntad y esa voluntad no es la correcta, porque nos desviamos de camino y no podemos ver al Señor como lo vieron Pedro, Santiago y Juan. Esa transfiguración del Señor, ese colocarse sus vestiduras blancas como el sol, es la gloria de Dios. Y si nosotros como cristianos, como católicos, como hijos de Dios y miembros de la Iglesia, nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que escuchar al Señor, tenemos que vivir su voluntad y nosotros tenemos que transfigurarnos con Él. Y eso lo vamos a lograr en la medida que nosotros vayamos viviendo las 3 virtudes teologales, que vayamos recibiendo los sacramentos, que vayamos viviendo los mandamientos y que vayamos introduciéndonos en ese caminar con el Señor. Por eso tenemos que seguir a Jesús.
Tenemos que buscarlo en la Eucaristía. En este momento, por la situación que nos ha tocado vivir, pues no lo podemos recibir sacramentalmente. A lo mejor nos cuesta recibir un poco el perdón de los pecados, pero de verdad, queridos hermanos, nosotros tenemos que buscar al Señor, buscarlo en la comunión espiritual, buscarlo en la oración de cada día, la oración personal, la oración de la familia. Tenemos que buscarlo en la lectura asidua de la palabra de Dios. Tenemos que buscarlo también en el amor al prójimo, en el amor al otro, en la caridad, e incluso dentro de nuestra familia. Tenemos que revisar nuestra vida y qué cosa tenemos que nos aparta del hermano, del familiar, del cercano, del prójimo, porque a veces estamos odiando, a veces estamos tratando mal al otro, a veces estamos llevando una vida no conforme a la voluntad de Dios, y por eso tenemos que escuchar la voz del Señor. Hoy nos dice: este es mi Hijo muy amado, en Él me complazco. Escúchenlo, escúchenlo. Escuchen a Jesús, escuchen al Señor, a Jesús que está en la Eucaristía, que está en el Sagrario, Jesús que está vivo y que con los brazos abiertos siempre está esperando por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que tener cuidado con seguir la cultura de la muerte, que nos lleva por el camino del aborto, por el camino del suicidio, por el camino de la eutanasia, por el camino de los vicios, la droga, el cigarrillo, el aguardiente, el sexo mal orientado, todo esto que nos aparta realmente de Jesús, de Dios, de los hermanos. Por eso estamos llamados nosotros a escuchar al Señor, a vivirlo a plenitud, y por eso en esta peregrinación virtual el Señor quiere que esta parroquia de San Pedro de Sebruco escuche al Señor, escuche a Jesús en todo momento, y que siempre esté contenta porque Jesús está con los brazos abiertos, con ese rostro sereno, para atender nuestras súplicas, para atender nuestros ruegos y también para perdonar nuestros pecados y darnos ese caminar y darnos esa vida y vida en abundancia. Que realmente como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia, busquemos al Señor y que tratemos de llevar eso en el corazón, ese encuentro como Pedro, como Santiago y como Juan. Vemos el gozo y la alegría de Pedro, que al estar con Jesús, al estar con Moisés y con Elías, se sintió bien y dijo: qué bueno, Señor, que nos quedemos aquí. ¿Por qué no hacemos 3 chozas? Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, Señor. Qué bueno es estar con el Señor. Por eso tenemos que buscarlo. Por eso tenemos que ser hombres de fe, seres humanos de fe. Tenemos que aprovechar la fe, la esperanza, la caridad. No debemos perder la fe, no debemos perder la esperanza, y mucho menos debemos perder la caridad y convertirnos en egoístas, convertirnos en incrédulos, convertirnos en personas sin esperanza. No, somos hombres y mujeres de fe, de esperanza y de mucha caridad, y confiamos en el Señor. Por eso estamos aquí peregrinando a los pies del Santo Cristo de la Grita, para que el Señor atienda nuestras súplicas y nuestros ruegos. Lo estamos haciendo virtualmente, pero el Señor nos está escuchando a todos. Por eso esta Eucaristía, esta celebración es por toda la parroquia San Pedro de Sebruco. Es por todo Sebruco, incluyendo aquellos hermanos que no pertenecen a nuestra Iglesia católica, que están en algún otro grupo religioso. Ellos también son nuestros hermanos.
Ellos también necesitan de nuestra oración, de nuestro ejemplo. Nosotros como cristianos, católicos, como seguidores de Jesús, tenemos que cambiar. Y tenemos que demostrarle a los demás que nosotros seguimos a Cristo. Y lo vamos a hacer con nuestra vida de fe, de amor al Señor y también al prójimo. Los 10 mandamientos se resumen en 2. El amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, y al prójimo como a nosotros mismos. Pues es una invitación a que nos amemos todos, que nos ayudemos todos. Y como lo dice el Santo Padre, el Papa Francisco, como lo dice nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta, después de la pandemia tenemos que ser diferentes. Tenemos que haber tomado en serio nuestra vida de cristianos, de católicos, de hijos de Dios, de amar, de perdonar, de compartir, de servir. Y por eso tomar en serio los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones y nuestras súplicas al Señor. Para que Dios conceda a las iglesias encontrar su gozo en el hecho de que la luz de la gloria del Señor resplandezca sobre ellas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que quienes empiecen a sentirse atraídos por el Evangelio encuentren quien los ayude a transformar la simple admiración en una fe plena en Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios fortalezca a los enfermos con las esperanzas de que su condición humilde sea transformada según el modelo de la condición gloriosa de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Dios de la gloria, que nos llama a vivir en su presencia, nos conceda el espíritu de contemplación y oración, de manera que sustentemos ya desde ahora el gozo que nos prepara en el cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, oh Padre de bondad, la súplica que te hemos ofrecido. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, aumenta nuestra fe y danos la paz. Señor, aumenta nuestra fe y danos la paz. Señor, aumenta nuestra fe y danos la paz. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, danos familias santas. Señor, aleja de nosotros esta pandemia.
gracias a Él. Señor, danos la salud. Señor, danos la salud. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estas ofrendas, que por la gloriosa transfiguración de tu Hijo y con los resplandores de su luz, límpianos de toda mancha de pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Mantemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió de resplandor deslumbrante aquel cuerpo igual al nuestro, para librar del escándalo de la cruz los corazones de los discípulos y para manifestar en todo el cuerpo de la Iglesia, al cumplirse lo que haya resplandecido maravillosamente en su cabeza. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra,
siempre te alabamos y proclamamos tu grandeza sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santifica todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcas en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale sola este holocausto. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Conocemos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Pedro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, a nuestro obispo auxiliar electo, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este Jesús, eres el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos y bienaventurados todos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichosos quienes se acogen a Él. Yo no sé qué está pasando, parece quieren cambiarme, ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente.
Oremos. Los alimentos celestiales que hemos recibido, Señor, nos transformen a imagen de aquel cuyo resplandor quisiste manifestar en la gloriosa transfiguración, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Quiero agradecer sinceramente a todos aquellos que han hecho posible este camino virtual, esta peregrinación virtual de la parroquia San Pedro de Seburuco. Por eso invitar a todas las familias, a todos los fieles de nuestra parroquia San Pedro de Seburuco a caminar virtualmente, especialmente preparando en sus casas el altar al Cristo del Rostro Sereno, colocando la bandera de la Iglesia, la bandera nacional, la bandera del Santísimo, la bandera del Santo Cristo, adornar el frente de sus casas con un motivo alusivo al Santo Cristo, y la oración en su casa, la novena al Santo Cristo, la oración del Santo Cristo, el himno del Santo Cristo. Y agradezco pues a quienes han hecho posible este caminar, los hermanos del coro, al señor Leo y su familia, a Infográfica Seburuco, a los dueños de TV Cable Seburuco, Canal 2, a Marcos y al señor Carlos. Invitarles a todos a caminar virtualmente con la presencia del Señor, del Rostro Sereno, y también a orar por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, por el obispo auxiliar, y también orar por todos los hermanos sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y pedirle al Señor por todos para que se haga posible que se aleje de nosotros esta pandemia, que pronto tengamos la cura para la misma y que caminemos felices al encuentro del Señor, con el Señor en nuestro corazón.